pero muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos, acá por las pantallas de Red Guaraní. El día de hoy vamos a estar trabajando con pollo, vamos a estar haciendo unas supremas rellenas, que es probablemente algo que muchas personas quieren saber hacer o cómo poder dejarlas bien, pero bien cargadas, y tenemos justamente todos los trucos y secretos para eso. Vamos a estar acompañando con un puré de papas que te voy a mostrar los trucos para que te quede bien cremoso y súper, pero súper rico. Vamos a ver la lista de mise en place para poder arrancar cuanto antes con el programa. Para esta preparación necesitamos una suprema de pollo, 3 fetas de jamón, 3 fetas de queso, 200 ml de crema de leche, cantidad a gusto de nuez moscada, un paquete de escarbadientes, 3 papas medianas, 10 gramos de almidón, cantidad necesaria de aceite de oliva y 100 gramos de manteca. Bueno, ya viste la lista de insumos, viste lo cortita que es y por sobre todo va a ser muy pero muy sencilla de realizar. Lo primero que nos tenemos que poner a hacer, porque no nos va a dar el tiempo de terminar, es cocinar las papas. ¿Por qué? Vamos a cortarlas en cubos pequeños y lo vamos a poner a hervir, como si fuera que vas a hacer puré, ¿sí? Esta es una parte importantísima de la preparación. Si bien el pollo tiene un poco más de técnica, es bastante sencillo. Tenemos justamente todos los trucos para mostrarte eso. Vamos a pelar las papas. Hay varios tipos de papas justamente que manejamos hoy por hoy para poder hacer puré o cualquier otra preparación. Pero las negras normalmente suelen ser las mejores para lo que es el puré. Son un poco más almidonadas, entonces a la hora de trabajarlas se mezclan de mejor manera y queda un puré mucho pero mucho más cremoso. Entonces vamos a ir sacando todo el exceso de piel. Ojo, la piel vos podés sacarle mucho provecho, ¿eh? Podés llegar a lavar bien la papa, sacarle todo el exceso de tierra y la piel que vas pelando la podés llegar a freír y te haces unos chips de papa fritas súper pero súper geniales. Muy creativos también para hacer rendir el producto. Hay varias formas de hacer puré, a mí me enseñaron unas cuantas, de hecho una de ellas es hervir la papa con la piel, entonces evitamos que ingrese tanta agua. De ese modo también vas a tener una papa con mucho más sabor justamente a papa, ¿sí? Porque al hervirla sin la piel, ¿qué pasa? Absorbe mucha cantidad de agua y esa agua limita un poco el sabor. Pero particularmente a mí me gusta que se incorpore un poco de agua porque a la hora de hacer el puré te queda mucho pero mucho más cremoso. Facilita mejor todo el trabajo. Entonces, todo esto vamos a sacar. Yo creo que con 2 papas nos va a realcanzar. Agua bien caliente, sal, incluso ya en el agua podés incorporar, por ejemplo, un diente de ajo, podés incorporar unas hojas de laurel, que eso ayuda muchísimo también al sabor, vas a estar complementando. De hecho, si tenés un caldo donde puedas hervir la papa, es mucho mejor. Vas a estar justamente incorporando sabor a la estructura, al sabor natural de la papa. Bueno, una vez listo, obviamente tenemos que lavar la papa, tenemos que sacar el exceso de tierra que puede llegar a tener y vamos a empezar a cortarla en cubos para poder acelerar el proceso de cocción. Si vos pones la papa así entera como está a cocinar, vas a tardar muchísimo. Entonces, me tomo un segundito acá para lavar la papa, para enjuagarla, sacarle el exceso de tierra que pueda llegar a tener. Y ya la vamos a cortar para mandarla directamente al agua. Entonces, la papa está lista. La otra que me sobró la voy a guardar para otra receta. Toda la bandejita limpiamos y damos la vuelta para poder trabajar nuevamente. Cuanto más pequeño cortes, más vas a asegurar la cocción. Entonces, para poder ganar tiempo, yo le voy a cortar en rodajas gruesas y nuevamente esto a la mitad. Algunos voy a volver a darles otro corte, entonces aseguramos mucho más la cocción. Y ojo que el truco para el puré está justamente en el proceso después de poner a hervir el producto. Te voy a mostrar cómo trabajarlo para que te quede lo más cremoso posible. Bueno, terminamos con la papa, lo pongo a hervir, sal al agua, hoja de laurel, diente de ajo y ya nos desentendemos de esta parte. Vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a estar trabajando con el pollo, que es una de las técnicas más interesantes del programa de hoy.
Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Ya están las papas en el agua, están empezando a hervir. Esto no te tenés que preocupar, desentendete. Justamente cuanto más pasada esté la papa, mejor, porque estamos hablando de un puré y queremos que absorba una buena cantidad de agua y que esta agua esté caliente para que justamente después mostrarte el truco para que el puré quede lo más cremoso y sedoso posible. Vamos a trabajar con el pollo, ¿sí? Que es la técnica que más te interesa aprender el día de hoy. Primero que nada, como vamos a hacerlo de jamón y queso, tenemos que trabajar primero el relleno antes de empezar a cortar el pollo por una cuestión de que vamos a utilizar la misma tabla. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer un bolsillo en la suprema de pollo y lo vamos a rellenar con el jamón y el queso. Pero para poder lograr eso, necesitamos justamente adaptar estas fetas de jamón y queso para que puedan ingresar al bolsillo que vamos a hacer para el pollo. Ahora te voy a mostrar por qué se le dice bolsillo al corte que le vamos a dar. Para que el queso no se escape, sobre todo si estamos usando queso mozzarella, tenemos que envolver el mozzarella con el jamón. Entonces, de ese modo, el jamón va a sostener o atajar justamente todo el queso, lo va a dejar contenido dentro de la suprema. Yo creo que con 2 rollitos nos va a bastar. Esta feta está defectuosa, así que vamos a usar acá, una vez esté bien hecha. El queso no importa si la feta está rota, porque de igual modo todo va dentro de esto. Ahí está. Hacemos como pequeños, como cigarros de jamón y queso. Y esto es lo que vamos a utilizar para rellenar el pollo. De esa manera, como te había mencionado antes, evitamos justamente que se escape el relleno. ¿Cómo lo vamos a cortar? Ahí. Lo dejamos así, listo para utilizarse, ¿sí? Tenés que prepararte unos cuantos de estos, en el caso de que quieras hacer más de una suprema. Ahora yo voy a trabajar la suprema. La suprema, acuérdate que estamos hablando, 2 supremas juntas hacen una pechuga. Entonces, lo que te mostramos en la lista de mise en place es una pechuga entera. Yo, para no perder tanto tiempo y mostrarte rápido la técnica, te voy a mostrar con una suprema. No vamos a trabajar toda la pechuga. Y te vas a dar cuenta también que rinde mucha cantidad, ¿sí? Queda bastante grande, sobre todo si le cargas mucho relleno, te queda bien, pero bien cargada la suprema. Esta parte de atrás eliminamos, que es el lomito, ¿sí? Es la parte que viene pegada a la pechuga, a la suprema, quiero decir. Esto lo sacás, te lo reservas para hacerte una tarta, para hacerte un estrogonoff, lo que quieras. Bueno, tenemos entonces la suprema. Fíjate la forma que tiene. Esto vamos a trabajarlo y vamos a hacerle el corte bolsillo. Lo hacemos de esta forma. El cuchillo tiene que ingresar de este lado, de esta forma, y tiene que justamente abrirte mucho espacio en la parte interna. Entonces, con la palma de la mano sujetando la suprema, vamos empujando el cuchillo. La palma nos es de guía, ¿sí? Entonces, vas a notar que vas a ir llegando, y a medida que vas llegando vas haciendo un corte interno. Ahí. Entonces, acá te queda abierto justamente, te queda el bolsillo y adentro el espacio para justamente recibir cualquier relleno. Entonces, ayudás metiendo los dedos para justamente poder agrandar un poco más ese espacio y ya está listo para que entre cualquier cosa, ¿sí? Se presta para cualquier tipo de relleno. Entonces, agarramos nuevamente los cigarros de jamón y queso que habíamos preparado, los ajustás bien y los vamos empujando hasta el fondo, ¿sí? Llévalo hasta el límite. Ya te adelanto que probablemente si no estás acostumbrado a hacer esto en la primera, o en la segunda, en la tercera, se te van a hacer algunos agujeros y eso es lo que tenés que tratar de evitar, porque si se te llega a agujerear la piel del pollo, la carne del pollo, el jamón puede ayudar a que no se escape, ¿sí? Ningún relleno, pero para que vayas practicando justamente la técnica. Fíjate cómo yo voy empujando, voy apretando bien y fíjate la protuberancia que va quedando acá atrás. Es justamente porque la estamos cargando bien, que si va a estar relleno de jamón y queso, que tenga mucho jamón y mucho queso. Entonces, el último podría llegar a entrar uno más, pero ya va a ser muy desubicado, me parece, va a ser una suprema muy, pero muy cargada. Bueno, te tiene que quedar un poquitito de espacio acá libre para poder cerrar bien la suprema. ¿Cómo lo vas a cerrar?
con los escarbadientes que te pedí en la mise en place. Contá siempre la cantidad de escarbadientes que vas a utilizar, porque si no después se te puede llegar a pasar alguno. Ponelos uno al lado del otro bien cerquita, más que nada para que el cierre de la carne sea lo más seguro posible. En el caso de que justamente tengas un queso muy cremoso que sí o sí tienda a escaparse. En el caso, por ejemplo, de un queso cuartirolo, un queso cremoso, ¿sí? Son quesos que buscan escapar. Entonces, 6 escarbadientes le puse yo, es más que suficiente me parece para empezar a hacer el trabajo del pollo. Bueno, libero esta parte, saco el cigarrito que me había quedado de jamón y queso, saco el pollo y ya está preparado esto para empezar a trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos? Tenés muchas pero muchas maneras. Una de las mejores es la que vamos a aplicar el día de hoy, que es sellarlo bien y poder terminarlo al horno o bien en la misma sartén. Ahora, ¿cómo lo haces en la sartén? Vas a tener que jugar con 2 temperaturas. Bien fuerte primero para poder sellar la carne del pollo de todos los lados posibles y después vamos a bajar la temperatura para poder ponerle la tapa a la sartén olla y que justamente agregándole un poco de líquido se estofe la preparación. Entonces, un poco de manteca y aceite. De la manteca que te pedí vamos a usar un poquitito y vamos a complementar más que nada con aceite para poder hacer el sellado. Acuérdate siempre, manteca y aceite combinados para poder complementarse en sabor y en resistencia al calor. Bueno, esto lo calentamos bien. Mientras esto se va calentando, yo te tengo que hablar de un producto muy pero muy novedoso, importante, es la almohadilla vibromasajeadora de Jack, que te ayuda a combinar el descanso junto con el ejercicio. Para poder solicitar este producto, comunícate al número 021-522-610 o al 0982-380-527 y vas a poder estar haciendo ejercicio y descansando al mismo tiempo. Muy bien, volvemos acá. Ya está el aceite la manteca totalmente fundida junto con el aceite bien caliente. Es muy importante que esté a buena temperatura para justamente generar un buen sellado. ¿Y dónde va a ser el primer lugar que vas a sellar? Fíjate, vamos a agarrar con la pinza y vas a sellar justamente acá, en los labios del sobre. Vas a sostenerlo un ratito ahí hasta que se selle bien. Eso va a ayudar a que no se escape ningún relleno. Esto es, obviamente, en el caso de que vos no hayas dejado ningún agujero en el resto de la suprema. Entonces, pasalo por un poco de aceite, lo sostenés un poquito y vas moviendo justamente para que quede sellada toda la superficie. ¿Sí? Ahí vas, ¿ves cómo va quedando? Totalmente sellado, que es justamente, acá está el labio, que es justamente la abertura por la que estuvimos trabajando. Entonces, ya después, la suprema completamente, que esté bien pasado por todo el aceite. Es muy importante ese detalle. Para que se selle correctamente tiene que estar bien, pero bien bañado justamente en lípidos, en grasa, en aceite, toda la preparación. Bueno, esto lo vamos a sellar bien en todos los lados posibles, para que justamente evitar que se escape cualquier clase de líquido. Después vamos a estar trabajando. Tenés la nuez moscada, tenés la crema de leche. La crema de leche va a ser el líquido extra con el que vamos a seguir cocinando la suprema de pollo. Ahí ya está tomando bastante color. Mirá, voy a levantar para que puedas ver cómo queda. Fíjate, ¿ves? Bien selladito, incluso puede estar aún más sellado. Vamos a seguir trabajando de esta manera. ¿Sí? Bueno, vamos a irnos nosotros a una breve pausa, a un breve corte. Yo me voy a quedar sellando toda la pieza de pollo. A la vuelta ya vamos a estar agregándole la crema de leche y te voy a mostrar cómo continuar trabajando esta preparación. Y también nos queda el puré por terminar. Así que quédate prendido que ya volvemos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Estamos justamente en el proceso en el que estábamos sellando el pollo. Sí, ahí nos habíamos quedado, de hecho, fuimos al corte en ese punto. Fíjate, está bien sellado, justamente gana color de todas partes, que es lo que buscamos. Y no hay ningún rastro de queso o jamón que se hayan escapado de la preparación, que es un detalle muy importante a tener en cuenta. Bueno, ahora va la crema de leche. Disponemos ya todo con el pollo. Ahora sí, bajamos la temperatura porque no queremos justamente una cocción muy acelerada. Al contrario, queremos que sea una cocción suave, que la crema ayude al pollo a terminar de cocinarse.
Acá agregamos un poquito de nuez moscada, si te gusta, un poco de sal, un poco de pimienta. Mezclamos todos estos ingredientes y dejamos que justamente se concentren bien los sabores, se concentren bien el gusto. Es bastante importante ese detalle para que la preparación salga lo más rica posible. En todo caso, también lo que podés llegar a hacer es tapar la preparación para poder justamente aprovechar aún más el calor, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar nosotros ahora nuestra guarnición a modo de que esto continúe cocinándose lentamente. Cada tanto te aseguras de darle unas vueltas. No te olvides de poner también un poco de sal, ¿sí? Porque la crema no lleva sal. Vamos a darle vuelta y dejarlo ahí, que se cocine. En caso de que necesitemos espesar esto y que tenga una consistencia más cremosa, vamos a agregarle después un poco de almidón de maíz. Ahora yo le agrego un poco de agua también para que tenga más caldo, para que tenga más fluidez, quiero decir. Ahí. Lo dejamos acá, nos olvidamos de esto y vamos a trabajar ahora nuestra guarnición, que es el puré de papas, que yo ya me adelanté, saqué las papas del fuego y fíjate lo que voy a hacer. Vamos a disponer las papas acá en una batidora. Esto no necesariamente tenés que tener una batidora de esta clase, sino que también podés trabajar con una batidora que esté en una batidora de mano, funciona perfectamente. Vamos a agregarle una buena cantidad de manteca para que justamente, como está todo caliente, va a ayudar a que el puré sea bien pero bien cremoso. Entonces lo dejamos ahí, dejamos que la manteca se funda un poquitito y ya vamos a poner a funcionar la máquina, que lentamente va a empezar a mezclar todo y justamente gracias a la acción de revolver, de batir junto con la manteca, vas a generarte un puré bien pero bien cremoso y sedoso. Agregale sí o sí un poco de sal. La papa es uno de esos ingredientes que sí o sí te va a pedir sal extra, incluso después que le hayas puesto en el agua. Un secreto, cuanto más manteca le pongas, más rico va a quedar el puré, mucho más cremoso va a estar y obviamente más pesado también va a ser. Fíjate cómo se va generando una textura muy pero muy interesante por dentro. Nuez moscada, que es el sabor clásico y característico del puré, no puede estar faltando nunca. Bueno, dejamos eso trabajar tranquilos, no nos apresuramos en ese detalle. Mientras tanto nosotros ordenamos toda nuestra estación y quiero que te fijes cómo va quedando el pollo, ¿sí? La crema ayuda justamente a pasar mejor la temperatura. Cada tanto lo puedes dar vueltas, que esté bien bañado en la crema. La sal, ojo, no solamente puede ser crema, puede ser una salsa de tomate, puede ser justamente una salsa a base de crema, pero un poco más elaborada. Puede tener queso, puede tener roquefort, puede tener curry, puede tener miel, puede tener mostaza, que son sabores que van muy pero muy bien con esta preparación. Ahora, lo interesante es que asegures lo más que puedas la cocción del pollo, ¿sí? Pero también hay que tener algo en cuenta, no te va a quedar... La cocción va a tardar un poco menos a si fuera solamente la pechuga sola. ¿Por qué? Porque la carne está más distribuida. En el centro vos tenés queso y jamón que está cocido. Entonces vas a tener menos carne de lado y lado que preocuparte por cocinar. Quiero que veas cómo queda el puré de papa. Entonces esto ya lo puedo apagar, porque ya se ocupó de mezclar todo. Entonces voy a retirar esta parte de acá. Voy a sacar la máquina. Y te voy a mostrar cómo queda. Ahí, una textura bien pero bien cremosa, que esto vos podés complementar justamente con otros ingredientes. No solamente tiene que ser manteca y nuez moscada, incluso le podés poner, lo tradicional también es agregarle un poco de leche o incluso crema también, que le va a quedar muy pero muy bien al puré. Ojo que tenés que tener en cuenta lo siguiente: cuanto más crema, manteca o leche agregues, más pesado va a ser el puré. Por lo tanto, puede llegar a quedarte más cremoso, mucho más rico, pero sí va a estar mucho más pesado. Entonces, pero mira, ¿ves? Bien, pero bien cremoso. Yo creo que el pollo ya está chillando el pollo. Vamos a poner una buena cucharada de puré acá en este plato. Ahí va. Nada mejor
que pollo y puré de papa, ¿sí? Es una combinación, fíjate cómo queda, bien cremoso. Vamos a retirar la suprema de pollo, que espero que esté bien cocida, ¿sí? Te cuento una cosa, yo te pedí que utilizaras maicena, perdón, quiero decir almidón de maíz para poder justamente espesar la preparación, pero redujo bastante bien la crema de leche y no va a ser necesario. Le saqué los 6 escarbadientes que tenían y vamos a hacer la prueba. Vamos a cortar acá en la puntita que va a estar, es más seguro que esté cocido. Mirá, mira cómo el queso busca escapar. Fíjate, ahí está. Vamos a cortar más al medio. Sí, está perfecto. Fíjate acá. Está bien cocido, se ve el queso que quiere escaparse. Vamos a disponerlo acá. Ahí. La otra parte también. Y podemos poner la otra parte del pollo. Así. Ahí está. Un poco de crema por arriba y ya estamos. Mientras yo voy terminando de emplatar esto, te tengo que hablar de algo muy importante, que es la almohadilla vibromasajeadora de Jack y Pangao, que te trae un producto muy pero muy novedoso que te va a permitir descansar y hacer ejercicio al mismo tiempo. No puedes dejar de pedir este producto al número 021-526-610 o al 0982-380-527. Bueno, ahí está, las supremas de pollo, un poco de la salsa por encima. Y ya está hecha la propuesta del día de hoy. Vamos a hacer un repaso. Primero lo que hicimos fue pelar las papas, te hablé un poquitito de las técnicas que podemos utilizar para el puré y después las estuvimos trabajando. Justamente las llevamos a hervir, aseguramos que estén bien pero bien hervidas, es más, si pueden estar pasadas mejor. Después, en el siguiente bloque estuvimos trabajando lo que es la suprema de pollo. La abrimos, le hicimos un sobre, cargamos el jamón y el queso que hicimos cigarritos justamente para introducirlo bien. Lo cerramos con escarbadientes y directo a la sartén lo sellamos bien, un poco de crema. Mientras eso se hacía, nosotros trabajamos el puré, que fue poner toda la papa recién hervida junto con la manteca, un poco de sal, nuez moscada. Lo batimos que quede bien cremoso. Y te hicimos esta presentación. Cortamos el pollo y está listo. Una suprema de pollo rellena de jamón y queso con un puré bien pero bien cremoso. Bueno, esa es la propuesta del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Seguí disfrutando de la programación de Red Guaraní. Chau, chau.